Muy buenas a todos, sean bienvenidos al canal Expediente Extranjero. Hoy estaré hablando sobre la Ley de Memoria Democrática, pero específicamente sobre el apartado de los hijos mayores. Así que si estás en dicho caso, te invito a que te pongas cómodo y a que sigas este video hasta el final, para que aclares algunas dudas importantes. Te sugiero que compartas este video con tus familiares y amigos. Ya sabemos que con esta nueva ley de memoria democrática que ha entrado en vigor recientemente, tienen derecho a optar a la nacionalidad española de origen con el anexo 3, por un lado los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud de la Ley de Memoria Histórica, o sea, la Ley 52 del 2007, y a quienes les fue reconocida la nacionalidad de origen de acuerdo con la Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre, o sea, la Ley 20 del año 2022. Es decir, los hijos mayores de todos los que opten por la Ley de Memoria Democrática también podrán solicitar su nacionalidad de origen. Estos dos grupos deben presentar la documentación requerida para tramitar su solicitud en el Consulado General del país donde residan. Recordamos que en el caso de Cuba, para solicitar la cita debes tener toda la documentación bien preparada y los certificados cubanos debidamente legalizados por el MINREC. No todos los consulados trabajan de la misma manera. Por eso es necesario que revises la página web del consulado de donde radicas, así como la del consulado de tu país de nacimiento, para que analices bien cada requisito que solicitan y el modo de obtener la cita. En Cuba, cada persona debe solicitar una cita individual y llevar toda su documentación, aunque sean hermanos o familiares que vayan a usar los mismos documentos para probar la cadena filiatoria. Deben sacar cada uno su cita y solicitar cada uno toda la documentación y legalizarla en el MINREC, porque repito, los expedientes y las citas son individuales. Es recomendable que el día de la cita llegues media hora antes y con todos tus documentos originales y fotocopiados, así como el documento probatorio de tu cita impresa. Vamos a repasar ahora cuáles son esos documentos que debes presentar en el caso de los hijos mayores. En primer lugar, el anexo 3 debidamente cumplimentado y firmado. Debes llevar un original y una copia porque el día de la cita ellos se quedan con una copia del anexo y te dan la otra sellada, es decir, con su cuña y firma como resguardo de que has hecho la solicitud a la nacionalidad española de origen. En segundo lugar, debes llevar la hoja de declaración de datos debidamente cumplimentada y firmada, porque es una identificación física y biológica, por tanto se recogen los datos tuyos, que eres el interesado, y de tus progenitores. Es recomendable que coloques tu correo electrónico en la parte superior de esa hoja declaratoria, porque a través del correo electrónico te avisarán de cualquier situación de tu expediente o si estás aprobado o denegado. Aquí se las muestro y les dejaré el enlace abajo en la descripción del video. El documento 3 es la certificación literal o extracto de nacimiento del solicitante, expedida por el registro civil local en que conste inscrita. Debe ser original y legalizada por el MINREC o apostillada. Los países que deben apostillar son los que pertenecen al Convenio de La Haya, pero sí lo debe legalizar en ambos sitios si va a realizar su solicitud en cualquier otro registro civil. El documento número 4 es la certificación literal y original española de nacimiento del padre o de la madre de los solicitantes mayores de edad que opten a la nacionalidad española, la cual debe haber sido expedida en el último año. Como ven, exigen que las certificaciones sean de este último año porque a algunos se les puede haber retirado la nacionalidad obtenida por cualquier motivo y se toman estas precauciones. En este caso, los que presenten en el mismo registro civil que sus progenitores solo deberán colocar el tomo y el folio de esa inscripción, porque se sobreentiende que dicho registro civil tiene toda la documentación de su progenitor en su sistema. En el caso de que el hijo mayor haga la solicitud en un registro civil distinto a aquel en que se encuentre inscrito el nacimiento del padre o de la madre españoles de origen, sí deberá presentar la certificación literal española original de ese nacimiento.
En esta parte debo aclarar algo muy importante, y es que como la ley de memoria democrática permite que opten a la nacionalidad tanto padres como hijos mayores, porque los padres podrán optar por sus padres originarios españoles o por sus abuelos originarios españoles, y si tienen hijos mayores de edad, ellos a su vez, estos hijos tienen derecho. Pues en ese caso los padres y los hijos mayores de edad deben solicitar una cita para cada uno por separado, porque como bien dicen las páginas de los consulados, los correos con los datos de varios solicitantes, aunque sean padres e hijos, no podrán generar ninguna cita. Es decir, reitero que las citas son individuales. Si usted y su padre están en el caso de que ambos van a solicitar la nacionalidad por esta ley de memoria democrática, cada uno debe pedir su propia cita, pero se sobreentiende que debe sacarse primero la cita del padre para que el día que le toque la cita al hijo pueda adjuntar copia del resguardo de presentación de la solicitud de su padre o de su madre, dado que aún no podrá disponer de los datos registrales españoles de su progenitor, dígase tomo y folio, porque aún están en proceso y todavía no le han concedido la nacionalidad. Pero si usted, repito, adjunta la fotocopia del justificante de la solicitud de su progenitor, ese justificante contendrá los datos de su padre o madre y su número de expediente. De esta manera quedarán enlazados ambos expedientes, lo que facilitará el trámite y el trabajo de los funcionarios. Otro documento a presentar es el carnet de identidad original de su país de origen y una fotocopia del mismo por delante y por detrás. Si acaso no resides ya en la dirección que aparece en tu carnet de identidad, debes informarlo al momento de la cita y dar tu nueva dirección. No es necesario que lleven el pasaporte. He dejado para el final hablar de otro documento que deben presentar, en este caso los solicitantes nacidos en Cuba, porque así lo exige el Consulado General de España en La Habana, y vuelve quizás el trámite más difícil y complicado porque hay que solicitar y legalizar más documentos, lo que hace que usted se demore más en solicitar su cita, que las citas hay que sacarlas cuando se tenga toda la documentación lista y legalizada. Este documento que trae sin dormir a muchas personas se trata de la situación civil de sus progenitores al momento del nacimiento suyo. Esto se debe, como ya había explicado en otro vídeo que puedes ver en este enlace de la esquina, a que España solo reconoce a los hijos nacidos dentro del matrimonio, a diferencia de Cuba, que en su constitución no diferencia los nacimientos porque todos los hijos tienen iguales derechos, sean nacidos dentro del matrimonio o fuera de él. España solicita y requiere saber la situación del estado civil de sus padres al momento de su nacimiento para poder comprobar su nacimiento y entonces practicar una inscripción española correcta a los hijos legítimos. Porque de no quedar clara la filiación, no se tendría el derecho a la nacionalidad española. Lo digo porque cuando la ley pasada, la ley de memoria histórica, a muchos hijos les denegaron la nacionalidad porque al momento de su nacimiento sus madres continuaban casadas de papeles con su anterior esposo, lo que hizo interpretar que no eran hijos legítimos de su padre, aunque vivieran juntos, su padre lo hubiera inscrito al nacer y luego hasta se hubieran casado. Por ello es tan importante el estado civil de los progenitores al momento del nacimiento del niño y por eso están exigiendo en primer lugar el certificado de matrimonio original de los progenitores, que puede ser a través del certificado español de matrimonio si existe, es decir, el certificado de aquellos matrimonios que se registraron en el registro civil consular español. Y en ese supuesto de que ese matrimonio esté inscrito en el registro civil del Consulado General de España, donde usted está haciendo la solicitud, no es necesario que lo aporte, porque se sobreentiende que lo tienen digitalizado en su sistema. Por otra parte, si no existe el certificado de matrimonio español, deberá presentar entonces el certificado de matrimonio original de los padres de su país de origen, legalizado por el MINREC o apostillado si fuera el caso. Pero si no está en ninguna de esas dos opciones anteriores, quiere decir que no existía matrimonio entre sus padres en el momento del nacimiento suyo, que es el interesado. Deberá entonces aportar uno de los siguientes documentos por cada progenitor: un certificado de notas al margen de la inscripción de nacimiento de sus progenitores relativas a su estado civil. Tenemos entendido que en los registros civiles se expide perfectamente este documento.
Aquí les muestro uno. O también podrán presentar una sentencia del divorcio del matrimonio anterior de cada uno, si posteriormente no se contrajo nuevo matrimonio. Recuerden que los divorcios deben aparecer con la fecha de celebración del matrimonio para demostrar la vigencia de la relación matrimonial. O también pueden llevar una fe de soltería de ambos en caso de que no hubieran contraído nunca matrimonio. Si uno de sus progenitores ha fallecido, debe aportar la partida de defunción legalizada. Como ven, es muy complejo, hay casos diversos, razón por la cual tiene que analizar con lupa su caso particular con la documentación en la mano. Lo más fácil será para aquellos hijos cuyos padres estaban casados entre sí al momento de su nacimiento, o para los que sus dos progenitores eran solteros y nunca se han casado, porque deberán aportar el certificado de matrimonio de su país de origen o el matrimonio español si los registró en el consulado, y la fe de soltería de ambos padres en el segundo caso. Pero hay disímiles situaciones, es muy complejo. Si su padre era divorciado, por ejemplo, y su madre soltera en el momento de su nacimiento y ellos nunca se casaron entre sí, usted deberá presentar la fe de soltería de su madre y la certificación de divorcio de su padre. Hay algunos casos en los que se requiere solicitar la certificación de matrimonio con una nota de estado conyugal antes de formalizar el matrimonio, que es otro documento bien explícito para padres que eran divorciados al nacer el hijo y se casaron después entre sí. Ahora les aclaro qué son las notas marginales en el registro civil. Pues les digo que son notas que se hacen al margen de los datos inscritos en ese registro civil y sirven principalmente para hacer aclaraciones o coordinar las diferentes inscripciones relativas a una misma persona. En Cuba se empezaron a usar, tengo entendido, sobre todo después de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. Por tanto, usted tiene el derecho a solicitarla en el registro civil correspondiente. El certificado de notas al margen de la inscripción del nacimiento de sus progenitores relativas a su estado civil se puede solicitar también para que se aporten datos de soltería, matrimonio, defunciones del progenitor o progenitora. Es un documento muy importante que aclara la situación de sus progenitores en caso de no existir matrimonio entre ellos al momento de nacer usted, que es el interesado. Finalmente les aconsejo que el día de la cita, antes de salir del consulado, pregunten cuál es su número de expediente para que les quede claro. Después de acudir a su cita, podrán ver el estado de su expediente en la página del consulado para informarse de cuándo sale favorable y dirigirse a realizar la jura de fidelidad al rey y a la Constitución española y recoger su inscripción de nacimiento española, que ya daría fin al proceso de obtención de la nacionalidad de origen. Solamente le quedaría después solicitar el pasaporte y viajar a España si así lo decide, donde podrá obtener su documento nacional de identidad español, es decir, el DNI. Antes de finalizar, quiero hacer algunas aclaraciones importantes. Hablar sobre la vigencia que deben tener los certificados registrales que se requieren para los trámites. Les informo que estos certificados, tanto españoles como extranjeros, deben tener una antigüedad máxima de 1 año. No obstante, hay consulados, como por ejemplo el de Caracas en Venezuela, que acepta los certificados literales de nacimiento venezolanos con una antigüedad máxima de 5 años. Si usted necesita pedir un certificado de un registro civil español porque su familiar nació dentro de España, puede hacerlo por vía telemática a través de la web del Ministerio de Justicia, haciendo constar expresamente que la certificación se solicita a los efectos del ejercicio de la opción prevista en la Ley de Memoria Democrática. Si su familiar nació fuera de España, está inscrito en otro registro civil consular y necesita pedir su certificado de nacimiento, puede hacerlo por correo electrónico dirigido al registro civil consular correspondiente al nacimiento, adjuntando el modelo normalizado de solicitud de certificación literal de nacimiento llamado Anexo 6. Y haciendo constar expresamente que esa certificación la solicita a los efectos del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática. Abajo en la descripción del video dejaré un enlace donde aparecen y podrá consultar los correos de contacto de los consulados y las embajadas.
es necesario que sepan que no se puede presentar la solicitud de nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática a través de un tercero mediante poder notarial ni ante consulado honorario. La solicitud solamente la puede presentar el propio interesado ante el registro civil español correspondiente a su domicilio habitual. En cuanto al plazo estimado que tarda la solicitud de nacionalidad española en ser resuelta, no se puede hablar de un plazo estimado, pues ello dependerá de la cantidad de solicitudes que se reciban y de los recursos con que cuente el registro civil consular, así como de los funcionarios destinados a procesar los expedientes. No obstante, el día de la cita usted puede preguntar para saber qué le responden. Por otra parte, muchas personas tienen la duda de si presentó una solicitud de nacionalidad conforme a la Ley de Memoria Histórica, es decir, la Ley 52 del 2007, y no fue resuelta, si puede reutilizar el expediente que ya presentó o debe presentar una nueva solicitud para esta Ley de Memoria Democrática. Pues les digo que la Ley de Memoria Histórica ha quedado derogada y se ha aprobado una nueva ley que es la Ley de Memoria Democrática. Por tanto, todos los expedientes no resueltos han sido archivados. Si usted cumple con los requisitos para solicitar la nacionalidad conforme a esta Ley de Memoria Democrática, tendrá que presentar una nueva solicitud. Bueno amigos, hasta aquí estas últimas aclaraciones. Los invito a ofrecer cualquier información en los comentarios de abajo, porque así les servirá de mucho a los que aún no han presentado su expediente. Espero que este vídeo haya sido de utilidad y recuerden, nos vemos aquí cada semana.